Suscríbete a Chismes 4K y dale click a la campanita. Mario Durán en una entrevista hizo revelaciones muy delicadas sobre la alcaldía de San Salvador. El alcalde dice que continúa limpiando toda la suciedad, tanto interna como externa, que Neto Mason dejó en la alcaldía y en sus alrededores. También reveló que está despidiendo a toda esa gente haragana que nomás llegaba a reclamar su salario sin hacer nada o que llegaban nomás a hacerse los majes. Escuchemos. De la alcaldía, porque en determinado momento pues se dijo Mario Durán está despidiendo a mucha gente en la municipalidad. Sí. Entonces, pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque, como decíamos, es necesario entender qué es lo que han hecho ustedes en estos meses para solventar primero las necesidades que tiene la municipalidad, para enfrentar la condición en la que usted asegura pues que se han encontrado y entender también las protestas que hemos visto en algún momento y las acusaciones de están despidiendo a los trabajadores municipales. Sí, efectivamente, te comento. Sí, he escuchado esto. Nosotros no hemos despedido, hemos suprimido plazas. Si bien es cierto, suena que parecido, ¿no? Pero la supresión de plazas tiende a ser en el sentido de que nosotros no podemos prescindir de la ejecución de ese trabajador y nosotros lo hacemos en este sentido. No llegan a trabajar. Eran parte de campañas electorales del gobierno municipal anterior, plazas fantasmas. Entonces todo ese grupo de personas acumulaban hasta $1 millón más en planilla mes con mes. Nosotros no podemos obviar esa situación. Nosotros no podemos obviar que había personas que no desempeñaban su trabajo y que podíamos prescindir de esta persona porque no ejecutaba bien sus labores en beneficio de la población. Y yo creo que la gente lo que quiere es trabajadores municipales que estén 24/7 en función de ellos. Entonces, sí, pueden haber descontentos de algunas personas que han estado en esta supresión, pero realmente nosotros hemos hecho una evaluación muy metódica. Hemos estado trabajando alrededor de todo este tiempo en generar condiciones para mejorar a la alcaldía de San Salvador, para hacer una reestructuración orgánica, para hacer una reestructuración financiera que nos permita trabajar en función del capitalino, que es para lo que fuimos elegidos nosotros. Pero cuando les decía, pues hay una reestructuración de la municipalidad. Sabemos que las alcaldías, la de San Salvador tiene pues una cantidad grande de trabajadores, ¿sí?, por la cantidad de dependencias que tiene, por la cantidad de obligaciones que tiene la ciudad. Pero digamos, ¿qué decirle al ciudadano respecto a los servicios que ustedes prestan? Porque sabemos que al ciudadano se queja de las municipalidades cuando tal vez el tren de aseo es deficiente. Sí. O cuando, digamos, algunos de los servicios que tienen que prestar la municipalidad pues no llega en la hora que tiene que llegar o no se le atiende como se debe de atender. ¿Qué decir al ciudadano sobre esa, digamos, la filosofía con la que ustedes están trabajando y que van a tratar, digamos, que al final se ponga en primer lugar al residente de San Salvador, al ciudadano de San Salvador? No, y todo eso es así. Nosotros hemos trabajado y precisamente seguimos trabajando en función de ello. Tenemos al centro de cada una de nuestras acciones al capitalino, al ciudadano. Es importante decirte que la deficiencia y todo lo que existía antes va a ser corregido y está siendo corregido. Nosotros nos encontramos con un San Salvador inundado en basura. Nosotros limpiamos San Salvador en 72 horas. Seguimos trabajando en función de ello, pero hay realidades, obviamente, que uno no tiene, en estos espacios tiene uno la oportunidad de hablar, pero nosotros cuando llegamos a desechos sólidos, en el momento que yo fui parte de la administración del presidente Nayib Bukele cuando era alcalde, fui presidente de Desechos Sólidos también, asumo, y como obviamente hoy resultó ser un problema en estos últimos años, he asumido esa presidencia nuevamente. Y cuando yo llego, me encuentro que habían de los camiones que nosotros compramos en la época con Nayib, 13 camiones embancados, nuevos, de aquellos que presentamos en El Salvador del Mundo, que son de los buenos camiones para recoger basura, ¿verdad? 13 camiones, y cuando consulto por qué, era por falta de pago, por ejemplo, los proveedores, porque no se podía pagar el aceite, no se podían pagar las llantas de los camiones, habían dejado que se arruinaran las máquinas, no servían, por ejemplo, la parte hidráulica de los camiones, o sea, cuestiones de maníamos para pagar la gasolina, el diésel en los primeros días. Entonces, nosotros tuvimos que gestionar con personas altruistas, pues, que nos ayudaran con el tema del combustible, y bueno, y sacamos adelante el equipo y los proyectos, pero cada uno de esos temas son cosas que a nosotros nos toca resolver y para eso estamos ahí. Pero esa era la situación. Ahora los camiones están siendo recuperados, están saliendo, y una vez toda la flota
de San Salvador esté al 100%, nosotros no volveremos a tener problemas como no lo teníamos en el tiempo del presidente Nayib. ¿Qué cantidad de basura genera San Salvador? Porque sabemos que es una ciudad diversa, con una cantidad de rostros que definitivamente pues hay una producción diaria de desechos increíble, ¿no? Sí, nosotros generamos entre 650 y 700 toneladas entre los 6 distritos de San Salvador. Nuestro equipo operativo pues no solo se encarga de la recolección domiciliar, sino también del barrido de las calles, de la limpieza de los tragantes, de la limpieza de las quebradas y ríos de San Salvador. Es decir, es una operación bastante grande que acumula una gran cantidad de basura. Ese es uno de los aspectos también que nosotros observamos al regresar a la alcaldía de San Salvador, y es que teníamos enfrente un problema de que estaba el invierno, ya estábamos en invierno, y no había un plan invernal. Nosotros lanzamos el plan invernal justamente a la entrada de la administración. Ese plan invernal consistía también en la limpieza de tragantes que no habían sido limpiados en el transcurso del último año. Y eso se hace 2 veces por año de ley. O sea, tú tienes que hacerlo porque si no te encuentras con problemas. Nosotros hemos tenido que limpiar en el transcurso de estos 2 meses 32,000 tragantes, que son los que tiene el municipio de San Salvador. 32,000 tragantes los hemos hecho en 2 ocasiones, todo mi equipo, gracias al plan invernal que hemos ejecutado. Usted decía, recibimos una administración... ¿Quieres hablar de cosas tristes? O una alcaldía endeudada, y decía usted hace unos días que pues las finanzas están complicadas. ¿Se puede decir que está en una condición crítica la municipalidad en materia de finanzas? Mira, lo estaba, más nuestro equipo de finanzas, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, ha hecho un gran trabajo para sanear las cuentas de la alcaldía. Hemos tenido que ser creativos, hemos tenido que ser innovadores también. Hemos planteado algunas situaciones que encontramos. Bueno, por ejemplo, esto a modo de dato, la alcaldía de San Salvador tenía una planilla aumentada hasta en $1 millón. Nosotros tuvimos que hacer una reestructuración orgánica. ¿Por qué? Bueno, te lo voy a comentar. Cuando salimos en el 2018, nosotros teníamos un nivel de planilla, pero en el transcurso de los 3 años llegó a este nivel, ya con $1 millón más, que representan al año más de 12 millones, porque tenés que pagar bonos a mitad de año, porque se tienen que pagar los aguinaldos, etcétera. Entonces esa cantidad de dinero pues superaba los 12 millones, y eso obviamente financiaba mucho las arcas de la alcaldía de San Salvador, porque es un incremento casi de un tercio correspondiente a lo que teníamos antes. Entonces, esta situación no beneficiaba, pero eran decisiones administrativas y que nosotros pudimos corregir en el camino. Luego, por ejemplo, los proyectos que ejecutaban no eran proyectos en beneficio tal vez de la población, pero sí eran costosos y muy onerosos. Realizaron algunas SEM, por ejemplo, que venían en detrimento de la alcaldía de San Salvador, y los costos también eran altísimos. Entonces, no quiero entrar en detalle que si lo hicieron bien o lo hicieron mal, o con buena fe o no lo sé. Igual todos estos procesos que yo te estoy comentando en su momento también van a llegar a la Fiscalía de la República para que ellos determinen las responsabilidades, pero lo que sí te puedo decir es que eso sí no beneficiaba a las finanzas. Luego, pues la deuda histórica que nosotros encontramos es bastante grande, y la alcaldía de San Salvador pues no estaba preparada. Ahora bien, cuando llegamos también nosotros titularizamos en la alcaldía de San Salvador, pedimos préstamos correspondientes para pagar los $9 millones que se adeudaban a los empleados municipales en concepto de retenciones ilegales, ¿verdad? Porque le quitabas el dinero de la AFP, del seguro, de los préstamos, pero no los entregabas a las instituciones correspondientes. Es decir, no se le pagaba el préstamo al empleado, no se le pagaba la AFP, no se le pagaba el seguro. Entonces, todas estas retenciones datan de tanto tiempo que acumularon $9 millones. Sí. Y esos $9 millones, pues nosotros tenemos que responder. Fue tan grave, Manuel, que cuando nosotros llegamos a la alcaldía de San Salvador, nos encontramos con que, bueno, entró en mayo y abril no estaba pagado. Y yo tuve que asumir, la administración asumió los millones que corresponden a las planillas del mes de abril. Inmediatamente tuvimos que volver a pagar mayo, porque, o sea, nosotros sí pagamos en tiempo y estábamos pagando alrededor del 20 y tanto. Y estábamos pagando también mayo, entonces se nos juntaron 2 salarios. El siguiente mes, junio, nosotros estábamos pagando no solo el salario, sino que también la bonificación. Entonces, todas estas cuestiones han venido sumando un poco a toda la situación económica que vivíamos, pero como te repito, gracias a lo financiero, Carlos Palacio y su equipo, nosotros hemos podido solventar muchas de las necesidades de la alcaldía de San Salvador, y ha sido tanto así que hemos podido iniciar con proyectos fundamentales para la alcaldía, tanto obra por día
como San Salvador sin baches, un deterioro total de las calles municipales. Los vecinos de todo San Salvador no me van a dejar mentir, es obvio que hay un problema. Nosotros tenemos que corregirlo y tenemos que generar condiciones también para desarrollar y solventar ese problema.